Lección Divina. Lectura orante del Santo Evangelio. Cuarto domingo de Cuaresma, ciclo B. Euntes docete omnes gentes. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones. Sexto continente. El continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Reciban un cordial saludo de paz y bien en Cristo Jesús el Señor, de parte de su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval. Estamos atrasados con una semana de Cuaresma. Hoy domingo, Día del Señor, primer día de la semana. Hemos iniciado ya el quinto domingo de Cuaresma, sin embargo, les envío la reflexión, la lección del cuarto domingo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer punto de la Lección Divina. ¿Qué dice este texto del Santo Evangelio? Primero que nada me pregunto, ¿quién es Nicodemo? Para responder a esta pregunta es muy recomendable leer los versículos del 1 al 13 anteriores a este pasaje del capítulo 3. Así tendremos una visión más completa de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, dice el Santo Evangelio, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esta es la descripción que nos da San Juan acerca de este personaje que de fariseo pasa a ser discípulo del Señor Jesús, y que San Juan lo presenta, como es común en su Evangelio, como un testimonio de aquellos que llegan a creer en Jesús, Mesías, Hijo de Dios, de aquellos que salen de la oscuridad y pasan a la luz. Entre estos convertidos del cuarto evangelio están la samaritana, la mujer adúltera, Marta y María Magdalena, esta última que no es la mujer adúltera, Lázaro, José de Arimatea, entre otros, aparte de los 11 discípulos. Es un fariseo importante. Los fariseos en su conjunto se oponían a Jesús porque les enfrentaba con su conciencia ante Dios. Eso les molestaba mucho, porque se atribuían la exclusividad de interpretación de la ley y querían ser considerados como el prototipo de la fidelidad a la ley de Dios. Y por otra parte, los defectos de muchos de ellos eran manifiestos. Nicodemo, sin embargo, conocería bien sus propios pecados ocultos, por eso sale de la oscuridad. Y desde luego que de lo falso de muchas de sus actitudes pasa a la luz. Es un hombre sincero, y así lo podemos encontrar en su conducta posterior. Por eso aprobaría las críticas del Señor ante el fariseísmo.
San Juan Evangelista usa dos imágenes muy fuertes en su Evangelio que nos ilustran sobremanera, a saber, tinieblas y luz. Este punto lo retomaremos más adelante. En el caso de Nicodemo, va de noche a ver a Jesús. El factor de la hora del día no es de mucha importancia, sino el hecho de la oscuridad, de las tinieblas. Pareciera que el evangelista nos dijera que Nicodemo vive en las tinieblas, en la oscuridad, pero va al encuentro de la luz que es Jesucristo. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. De manera sucinta, en poquísimas palabras, el evangelista nos muestra el corazón de Nicodemo. Se trata de un hombre inquieto, por tanto es un espíritu en búsqueda de la verdad. Siendo fariseo, no se conforma con el rigor de las leyes farisaicas y sobre todo, y muy importante, no se ha dejado contaminar por la soberbia hipócrita y farisaica de ese grupo religioso que se consideran a sí mismos los non plus ultra, es decir, se consideran la perfección misma. Nicodemo tiene un profundo espíritu que lo lleva a contemplar detenidamente los acontecimientos y los interioriza. Por eso sabe discernir. Además es humilde, pues pide ayuda para poder comprender. Reconoce la sabiduría del Señor Jesús llamándolo maestro, e implícitamente Nicodemo se coloca en la postura de discípulo, como se puede apreciar en todo el diálogo. Para Nicodemo, Jesús no es un maestro entre muchos, sino que es un maestro que ha venido de parte de Dios. Este es el punto más importante del corazón de Nicodemo, quien, aunque va de noche a ver a Jesús, ya se ha dejado iluminar por la luz que irradia Jesucristo. Nicodemo tiene luz en su interior. Él tiene la certeza de que Jesús ha venido de parte de Dios. Esto es avalado por las señales milagrosas de Jesús. Estas son las pruebas fehacientes de que Jesús es un enviado de Dios. Cabe mencionar que en el cuarto evangelio, Juan nos presenta a Jesús como el enviado del Padre. Esta es su identidad. Por eso, quien ve a Jesús, ve al Padre. Nicodemo se ha dedicado a contemplar cada una de las señales milagrosas de Jesús, escudriñándolas para encontrar ahí al enviado de Dios. Sin embargo, apenas estamos en el tercer capítulo del Evangelio. ¿Cuántas señales milagrosas ha realizado Jesús? Seguramente más de una, porque Nicodemo se refiere a las señales en plural. No obstante, hasta ahora el evangelista solo nos refiere una señal, la del agua convertida en vino, que de hecho nombra como la primera señal que hizo en presencia de sus discípulos, así nos lo refiere. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí el evangelista. Solo que esta señal se realiza en Caná de Galilea, distante de Jerusalén. La otra señal podría ser la del templo cuando Jesús expulsó a los vendedores. Los judíos le piden una señal y él contesta: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. A este punto se recomendaría leer un buen análisis de exégesis para quien así lo pueda requerir. Yo me limito a lo que nos dice el texto en sí mismo. La cuestión es que Nicodemo habla de los signos. El de Caná de Galilea, como lo dice San Juan, se realiza por mediación de la omnipotencia suplicante, nuestra Madre Santísima, y dice que ahí Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Posiblemente Nicodemo ahí comienza a abrir su espíritu a la epifanía de Jesús el Señor, y lo mismo sucede en el templo. Recordemos lo que mencionamos en la lección del domingo pasado. El cuarto evangelio es el evangelio de las 7 señales milagrosas que suscitan la fe en Jesús Mesías, Hijo de Dios Padre. Dichoso Nicodemo,
porque se está abriendo verdaderamente al soplo del Espíritu Santo, que lo pone delante de su Mesías. Deducimos que Nicodemo vivió un proceso de discipulado, sin dejar el grupo de los fariseos. Este dato habla elocuentemente del respeto de parte del Señor Jesús hacia los procesos de maduración de cada persona. Lo mismo sucedió con José de Arimatea, de quien sí nos precisa el evangelista que éste es discípulo de Jesús, pero clandestinamente por miedo a los judíos. En dos momentos más del Evangelio de San Juan encontramos a Nicodemo, cuando en el grupo de los fariseos éste sale a la defensa del Señor Jesús y estos lo humillan. Esto sucede en la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Jesús sube al templo y a todos los desconcierta. Algunos dicen que viene de Dios, pero no lo expresan públicamente por miedo a los demás. En cambio, los fariseos lo quieren matar, y ante el desconcierto de la presencia del Señor Jesús, los fariseos dicen: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Está claro que Nicodemo vive en un proceso de auténtica conversión y se percibe que le incomoda que el movimiento religioso de los fariseos no sea capaz de ver a quién tienen enfrente. La tercera vez que Nicodemo aparece en el mismo evangelio es a la muerte santísima del Señor Jesús. Después de estas cosas, dice el evangelista, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para recoger el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, a causa del día de la preparación de la Pascua de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Este último acontecimiento pone en evidencia la madurez espiritual a la que Nicodemo ha llegado como discípulo de Jesús. Finalmente, Nicodemo tiene la inmensa bienaventuranza de presenciar lo que el Señor Jesús le había dicho al inicio de su conversión. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ahí está Nicodemo, presenciando ya no el signo de la serpiente que Moisés elevó para sanar a los israelitas en el desierto. Ahora él está ante el verdadero Cordero Inmaculado que ha sido inmolado para la redención del mundo. Ahí está Nicodemo, creyendo, recibiendo la salvación y aceptando el amor del Padre misericordioso. Solo menciono que en torno a la muerte de Jesús, sus discípulos huyeron movidos por miedo a los judíos. En cambio, Nicodemo deja sus tibiezas, ya no de noche, sino en pleno día, se presenta ante todos para sepultar dignamente el cuerpo santísimo del Señor Jesús. Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe como de 100 libras.
Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. Dichoso Nicodemo, que supo abrirse a la gracia del Espíritu Santo para recibir la epifanía de Jesús, el Maestro venido de Dios. Dichoso Nicodemo, que no escatima en la mezcla de mirra y áloe para ungir el cuerpo santísimo de Jesús, que seguramente habrán envuelto, como dice el Evangelio, en telas de lino finísimas, con mucha devoción. Le agradecemos a Nicodemo que con José de Arimatea hayan realizado tan sacrosanta acción. Además, hoy se sabe que uno de los argumentos para probar que la sábana santa fue la que envolvió el cuerpo santísimo de Jesús es precisamente esa mezcla de mirra y áloe, que según dicen los expertos será una mezcla de mucho valor económico. De Nicodemo podemos decir, y se debe decir, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Me he querido extender en la persona de Nicodemo porque bien vale la pena para comprender mejor la epifanía que el Espíritu Santo le hace sobre Jesús de Nazaret y los frutos que se dan en Nicodemo. Además, permítanme decirles que Nicodemo es uno de mis hermanos preferidos, a quien tengo una devoción especial, primero por su espíritu inquieto de búsqueda de la verdad y se deja iluminar. Segundo, por defender al Señor Jesús ante los fariseos. Y tercero y más importante, por haber sepultado el cuerpo santísimo del Señor Jesús con tanta devoción. Además, en este momento también estaba presente nuestra Madre Santísima, a quien Nicodemo debe haber tenido un amor especial, pues quiero pensar que como para los primeros discípulos que creyeron en Jesús por intercesión de María Santísima, también para Nicodemo la presencia de la Madre Inmaculada fue imprescindible en su proceso de conversión. Segundo punto de la Lectio Divina, Meditatio, la meditación cristiana. ¿Qué me dice este texto del Santo Evangelio? El testimonio de conversión de Nicodemo. El tercer capítulo del Evangelio de San Juan es un encuentro asombroso entre el Señor Jesús y Nicodemo, que me motiva sobremanera. Quisiera poder yo dejarme penetrar por los signos milagrosos del Evangelio, permitir que estos me inquieten, reconocer mi mediocridad espiritual para salir de mi fe en Jesucristo, que está encerrada solo en ritos y rúbricas litúrgicas, en costumbres religiosas, tal como me lo advierten los obispos de Hispanoamérica en el documento de Aparecida. Abro comillas. Una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Cierro comillas. Por eso, como Nicodemo, quisiera permitir al Espíritu Santo que me impulse a buscar al Señor Jesús, que siempre me está esperando pacientemente, iniciar un proceso de conversión de vida nueva, para creer que en Jesús el Señor, el enviado por el Padre, está la vida eterna. Él es la vida eterna. Defender mi fe en Jesús, no con debates doctrinales estériles que generan violencia religiosa, sino con el testimonio de mi vida, siendo como Nicodemo, el buen samaritano que con tanta delicadeza lleva los ungüentos para ungir el cuerpo santísimo del Señor Jesús. Así yo tenga siempre en mi corazón el ungüento que alivie las heridas del Señor Jesús, que sigue sufriendo en cada ser humano. Necesito un encuentro con Jesucristo el Señor. Sé que mi alma me lo pide. El Espíritu Santo me impulsa.
pero he de tener claro lo que me recuerda el Santo Padre, el Papa Benedicto, y que es urgente me dé cuenta de ello. Abro comillas. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cristiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Cierro comillas. Para mejor asimilar esta advertencia del Papa Benedicto, podría hacer una traducción más accesible, una interpretación más accesible, que pudiera ser de la siguiente manera. El peligro más grande en el que vivimos como Iglesia es la mediocridad de una práctica gris, es decir, sin vida, sin color, sin sabor. Y el peligro o la amenaza reside en convencerme de que todo, aparentemente, todo procede con normalidad. Pero la realidad es otra, porque lo que me está sucediendo es que mi fe se va desgastando, se va perdiendo y lo que es peor, se va degenerando en mezquindad. Mi intención no es ser fatalista ni mucho menos, pues en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, cuando nuestro Señor le dice, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Es decir, quien ha nacido del Espíritu es impredecible. No vive bajo esquemas predeterminados. No vive encerrado en las rúbricas litúrgicas. No vive encerrado en las cuatro paredes de una institución. Y entonces Nicodemo no entiende nada. Y no solo no entiende en su cerrazón, en su estrechez mental, está convencido que el Espíritu Santo, que te hace nacer de nuevo, no te puede sacar de tus ritos, de tus costumbres religiosas, para entrar en una verdadera relación con Jesucristo. Por eso Nicodemo le expresa su incomprensión. ¿Cómo puede ser esto? Y como para Nicodemo, también para todos los que nos creemos muy versados en las cosas de Dios y nos codeamos y nos tuteamos con el Espíritu Santo, el Señor nos saca de nuestra soberbia diciéndonos, ¿cómo? ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Pareciera que nos dice, pues que tú no eres la crème de la crème, como dicen los franceses, la crema innata. En la misma citación del Papa Benedicto, continúa, abro comillas, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Cierro comillas. Qué sabiduría del Papa Benedicto. Palabras que valen oro y son un excelente criterio para quien desea de verdad iniciar el encuentro con Jesucristo. No se comienza a ser cristiano, es decir, discípulo. No se comienza a ser discípulo por una decisión ética o una gran idea. En otras palabras, no se comienza a ser cristiano, seguidor de Jesucristo, por deseos de portarse bien o por una motivación de superación personal, por una motivación psicológica para superar un trauma. Y me temo que en esto último, mucho o en parte tienen que ver las mentadas misas de sanación. Se comienza a ser cristiano, seguidor de Jesucristo, discípulo del Señor, dice el Papa Benedicto, por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y la prueba de que se está dando ese encuentro, continúa el Papa, es que este encuentro da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es aquí donde caigo en la cuenta de que el Papa dice se comienza a ser cristiano, no dice se es cristiano. En este contexto comprendo que en el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús, Nicodemo inició ahí su vida de cristiano, de seguidor de Jesucristo. Y este seguimiento alcanzó en Nicodemo la cima más elevada del mundo en el Monte Calvario, cuando junto con José de Arimatea sepultaron el cuerpo santísimo del Señor. ¿Cuál es el criterio para discernir si estoy viviendo un encuentro con Jesucristo?
si estoy comenzando a ser cristiano, el Papa Benedicto me responde: cuando hay un nuevo horizonte en mi vida y cuando he dado una orientación decisiva a mi vida. El tiempo de la Santa Cuaresma es un tiempo de gracia. ¿Por qué no comenzar a ser cristiano? Es decir, ¿por qué no dejarme guiar por el impulso del Espíritu Santo del que nos habló el Evangelio el primer domingo de Cuaresma? Así podré encontrar un nuevo horizonte en mi vida y siempre con la gracia del Espíritu Santo podré dar una orientación decisiva a la misma, a mi vida. Es decir, que mi vida deje de estar a la deriva, sin rumbo fijo, guiada solamente por los instintos de conservación, y últimamente para muchos ni eso, ya que muchos han puesto su esperanza en términos meramente de supervivencia, y han puesto su esperanza en instituciones que prometen les resolverán todo el futuro de sus vidas. Dichosísimo Nicodemo, que fue capaz de no quedarse en las reducidas fronteras del mundo farisaico y encontró la inmensidad de la misericordia del Padre en el mismo corazón sacratísimo del Señor Jesús. El tercer capítulo de este Evangelio es una epifanía que bien pudiera ser todo un compendio del querigma, del primer anuncio del Evangelio que suscita la auténtica fe en Jesucristo. Veamos brevemente. Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cristo el Señor hace referencia al símbolo del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente candente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Hasta aquí el libro de los Números. Jesucristo es el centro de toda la historia de la salvación, de toda la historia, porque Jesucristo mismo es la salvación. Jesucristo es la clave para interpretar, comprender, meditar, contemplar toda la Sagrada Escritura. Todo, absolutamente todo, cualquier coma o punto de la Sagrada Escritura se interpreta en Jesucristo. El pasaje que nos ocupa es una epifanía, una manifestación del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Misterio pascual que el Divino Maestro le revela a Nicodemo en diferentes maneras y con gran profundidad. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, haciendo así referencia al santo bautismo, y nosotros vivimos místicamente el misterio pascual en nuestra vida bautismal. San Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 6. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Jesucristo, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empecemos una vida nueva. Hasta aquí la citación de San Pablo. Y veamos cómo dice: empecemos una vida nueva, y el Papa Benedicto dice: se empieza a ser cristiano con un horizonte nuevo, con una decisión bien determinada. Esa es la vida nueva. En este contexto, la epifanía del Señor Jesús, retomando el signo de la serpiente de bronce, adquiere un verdadero sentido. Jesucristo levantado en la cruz para sanarnos de la mordedura de la antigua serpiente, el diablo. Siempre regresando a la pregunta principal de este punto de la Lectio Divina, que es la meditatio, la meditación cristiana. ¿Qué me dice este pasaje del Santo Evangelio? Me dice que tengo la gracia del bautismo,
que ya he sido sumergido, es decir, bautizado en la muerte del Señor Jesús, que ya he sido sepultado con Él. Ahora necesito resucitar con Él a una vida nueva. Esta vida nueva es a la que se refiere el Papa Benedicto, dar un nuevo horizonte a la propia vida, una orientación decisiva. No puedo entonces desperdiciar esta bendición infinita de mi santo bautismo. ¿Cómo vivo mi santo bautismo? ¿De qué manera y en qué medida mi santo bautismo, es decir, mi ser sumergido en la muerte del Señor Jesús, sepultado con Él, es referencia constante de mi vida cristiana? ¿Cómo puedo hacer para vivir una vida nueva en Cristo Jesús? Como hemos visto en Nicodemo, que vivió un proceso que lo llevó a la madurez cristiana al estar al pie de la cruz, de enfrentarse sin miedo a las autoridades romanas, ¿cómo puedo vivir yo un proceso serio y conciso de conversión que me lleve a la madurez cristiana y me saque de un ritualismo infecundo y no pocas veces mal celebrado? Porque tanto amó Dios al mundo, continuamos en el capítulo 3 del Evangelio, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Ahí está, delante de Nicodemo, el amor encarnado de Dios Padre que tanto ama al mundo, que ama inmensamente a Nicodemo. El Verbo encarnado le está diciendo: mírame, soy el amor del Padre y enviado para ti, Nicodemo, no para condenarte, sino para que tengas vida eterna. Desde el momento en que Nicodemo se pone a contemplar con fe los signos que Jesús realiza, descubriendo en ellos al enviado del Padre, desde el momento en que se decide a salir de su oscuridad para ir al encuentro del amor del Padre que tanto ama al mundo, Nicodemo ya está aceptando en su corazón este torrente del amor del Padre que se llama Jesucristo. Ya está creyendo que Jesucristo es Dios y que el culmen del amor está cuando el Hijo del Padre se ha elevado de la tierra, así como Moisés elevó la serpiente. Como recordé en la lección divina del tercer domingo de Cuaresma, el evangelista San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pone por escrito algunos signos milagrosos de Jesús para que creamos en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿De qué manera concreta puedo yo también estar delante del amor del Padre que es Jesucristo? Una manera sencilla que se me ocurre es tener siempre un crucifijo, sea de bulto o en estampa, uno que me inspire, y contemplarlo muchas veces durante toda mi vida, tratando de recordar en mi corazón las palabras que Jesús el Señor le dice a Nicodemo, pero que ahora el Espíritu Santo me las refiere a mí desde el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Otra manera es la oración de contemplación, que es el cuarto paso de la lección divina, la contemplatio, guardando primero en mi corazón las palabras del Señor Jesús, a ejemplo de mi Madre Santísima, para meditarlas, orar con ellas y contemplar el misterio que se me regala. En esto me puedo auxiliar del método ignaciano para la contemplación, del método de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. En todo caso, lo más importante es permitir que el Espíritu Santo vaya suscitando la fe en Jesucristo, el enviado del Padre, para que creyendo tenga vida en su nombre. Entonces comprendo que la razón principal de mi existencia es acoger en lo más íntimo de mi corazón a Jesucristo, amor del Padre, que se entregó por mí en la cruz, para ser sanado del veneno de la mordedura de la antigua serpiente. Continúa diciendo nuestro Señor: pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella,
para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad. Veamos bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Actualmente hay mucha confusión entre el bien y el mal, muchísima confusión. Necesitamos ponernos a discernir. Pero un criterio importantísimo que nos da nuestro Señor Jesucristo es que el bien se obra conforme a la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Aquí viene el segundo criterio, que el bien, las obras, se hagan según Dios. Pero claro, necesito conocer la voluntad de Dios. Necesito tener claridad en Jesucristo. Necesito tener claridad en la verdad. Como ya mencionamos, este es el drama del cuarto evangelio. Los que creen en Jesucristo, Hijo del Padre, el Mesías, y creyendo tienen vida en su nombre, y los no creyentes, los ateos, los que se oponen a Dios, los que consideran a Dios un enemigo. Todos sabemos y aceptamos que Dios es omnipotente, es decir, tiene todo poder. En otras ocasiones he mencionado la devoción que en los templos antiguos de Europa, principalmente en algunas basílicas, encontramos en la parte superior del áspide el Pantocrátor, es decir, una imagen de nuestro Señor Jesucristo imponente, con los brazos extendidos como abrazando todo el universo con su inmenso poder. Pues aún con este infinito poder divino del Padre Eterno, Él respeta la decisión de cada uno de sus hijos, no impone, no chantajea, sino que deja en plena y absoluta libertad de decidir. Esto lo hemos recordado tantas veces con San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El que te creó de la nada y por un inmenso amor, y no te pidió permiso para crearte y ser objeto de su inmenso amor, sin embargo, no te salvará sin tu consentimiento. Dios Padre necesita de mi voluntad, de mi libertad, de mi inteligencia, para que yo pueda creer libremente en su Hijo Jesucristo. A diferencia de sistemas dictatoriales que imponen por todos los medios su diabólica y denigrante voluntad, oprimiendo a los pueblos, en cambio Dios Padre respeta la libertad de cada persona. Recordemos el caso de Adán y Eva, los crea con capacidad de decidir. Por eso Dios mismo les pone opciones para ejercer esta decisión. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Ciertamente Dios Espíritu Santo no dejará de infundir su gracia para movernos al encuentro con el amor del Padre en Jesucristo, pero sin imposiciones como hacen los dictadores. Esto es muy sencillo de comprenderlo. El hecho de que Dios Padre respete mi libertad, basta con que mire con sinceridad mi interior y vea las muchísimas veces que prefiero mis propios instintos, mi propia voluntad, antes que la voluntad del Padre Eterno. Es muy importante ser muy cuidadoso en el creer y no creer, para no dejarme engañar por mí mismo, porque es muy fácil el autoengaño. Es una trampa que yo mismo me pongo. Bueno, esto también lo inspirado por la antigua serpiente. La tragedia es que si me autoengaño y termino creyéndome mis mentiras, convenciéndome de que sí creo en Jesucristo, y en realidad eso no es verdad, pues el mismo Jesús nuestro Señor nos lo dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Por eso necesito discernir muy bien de toda mi vida este punto, necesito clarificar, necesito purificar. De ahí, por ejemplo, el provecho tan grande de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y por eso, pues porque nadie queremos caer en esa trampa en la que, repito, es muy fácil caer, pues el tema de la religiosidad, de los rezos, de las liturgias, de los sacramentos como ritos, del sentirse miembro VIP del club católico, tiene muchas aristas que hay que purificar toda la vida. Una vez más, por eso es muy importante vivir los tiempos litúrgicos lo mejor posible. La Lección Divina bien practicada me puede ayudar mucho a purificar mi mirada miope. La Lección Divina no solo esta propuesta que su servidor está haciendo, sino podemos encontrar muchas otras maneras de Lección Divina
o lo más importante es que tú mismo ejercites tu propia lección divina. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio nos da un criterio magnífico para discernir mi fe. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Es decir, el criterio de la fe para discernir la fe es si prefiero mis obras malas y entonces prefiero permanecer en la oscuridad, en las tinieblas, y eso es una manera muy sencilla de entender. Cuando decimos, no, es que yo no necesito eso, es que yo estoy bien, yo no necesito ponerme a meditar eso, yo sé, yo me entiendo con Dios. Todas esas son expresiones de que la gente preferimos quedarnos en las tinieblas. En cambio, el que cree está como Nicodemo con un corazón inquieto y se acerca a la luz, porque sus obras son conforme a la verdad y están hechas según Dios. En el prólogo del mismo Evangelio, nuestro Señor también nos dice, San Juan nos dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Nicodemo se sintió interpelado por la luz. Por eso el evangelista dice que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús, y lo recuerda cuando Nicodemo aparece nuevamente en la muerte del Señor Jesús. Nicodemo, aquel que había ido de noche a ver a Jesús, pero salió de la noche para entrar en el día. Se acercó a la luz para que se viera que sus obras las quería hacer según Dios. En cambio, el que permanece en las tinieblas no quiere que se vean sus obras porque éstas son malas. Y malas no necesariamente de matar a alguien o robar, aunque últimamente se matan seres inocentes y nadie dice nada. Es más, hasta es un derecho civil. Me refiero al aborto. Mis obras pueden ser malas quizás a menor escala, por decirlo así, pero al fin son malas. Oscurecen mi vida. No dejan que la luz de Jesucristo entre en mi corazón como la luz entró en el corazón de Nicodemo. Si prefiero las tinieblas, entonces me mantengo en una vida meramente humana, como aquellos que nacieron de la sangre, de la carne y por voluntad de hombre. Si permanezco en este nivel, estoy prefiriendo las tinieblas, es decir, una vida que no reconoce que también soy espiritual, que tengo alma, que no son dos cosas diferentes, alma y cuerpo, sino que alma y cuerpo son un mismo ser. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para ir a ver a Jesús desde mi noche, para acercarme a la luz y se ilumine mi interior, donde descubriré mis pecados? Pues sencillamente acercarme a la luz que es Jesucristo. Alguien podrá decir, pues me confieso muy seguido, comulgo cada domingo, rezo la coronilla a las 3 de la tarde todos los días, etc. Recordemos la advertencia del Papa Benedicto de el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Este desgaste de la fe, de comunión diaria, de mucho rezo, de confesión constante, se percibe a mi entender en 3 acciones. El desgaste de la fe que se va convirtiendo en mezquindad. Número 1, no se evangeliza con ardor, con nuevos métodos, con nuevas expresiones, o ni siquiera se evangeliza.
Y si se dice que evangeliza, se limita a las 4 paredes del templo, si acaso media hora a la semana. Número 2. 0 obras de caridad, 0 obras de misericordia. El Evangelio del Buen Samaritano brilla por su ausencia. Y quiero recordar, recordemos que en este tema los retos son inmensos. Por citar uno, la migración mundial. Número 3. El considerarse miembro VIP del club de élite llamado católico y mirar por abajo del hombre al resto de la humanidad. Es decir, 0 fraternidad. Olvidándose de lo que el Papa Francisco nos dice en su encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, y todos somos hermanos, todos somos todos. Por eso, el testimonio de Nicodemo es un paradigma ejemplar, un modelo a seguir. Este, siendo del grupo de los fariseos, permitió que la luz de Cristo entrara en su corazón. La respuesta a la pregunta sería seguir el ejemplo humilde y valiente de Nicodemo, aun cuando en este proceso muchas cosas no las comprenda, pero no cerrándome a mi estrechez mental. Nicodemo vivió esta experiencia. A ver, maestro, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y no entiendo esto, diría Nicodemo. Y cuando Jesús le dice, el viento sopla donde quiere y nadie sabe ni a dónde va ni de dónde viene, así son los que han nacido del Espíritu. En otras palabras, no están encasillados en nada ni en nadie. A lo que Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser esto? Es comprensible la pregunta de Nicodemo, pues como fariseo está acostumbrado a vivir su vida sostenido por los andamios de la ley mosaica y por las miles de tradiciones y ritos religiosos que no son más que eso, un andamio. Nicodemo tuvo el valor y la humildad de salir de su estrechez mental, de sus fanatismos sectarios, para acercarse a la luz. Fue un ejercicio que sin duda le costó mucho y le causó la humillación del grupo farisaico más de una vez. Pero todo eso valió la pena, porque se encontró con la luz, creyó en Jesucristo y tuvo vida en su nombre. A Nicodemo le podemos aplicar perfectamente las palabras de Jesús nuestro Señor. El que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. Nicodemo buscó y encontró la luz que brilla en las tinieblas. Tocó y se le abrieron las compuertas del torrente de la misericordia infinita del Sagrado Corazón de Jesús. Este proceso necesita tener la cualidad de llevarme progresivamente a la madurez cristiana. Y la madurez cristiana, en términos evangélicos, se llama santidad. Esto en medio de mis miserias y de mis caídas, por lo que el proceso no puede ser ocurrencias, ni un camino con muchas inconsistencias. Necesita ser un camino. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. El mismo Jesús nos está buscando, pues Él busca a su oveja y no descansa hasta encontrarla. Así nos lo dice el Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, abro comillas. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de 1000 maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Cierro comillas. Dejarme amar por el Padre de las misericordias, que tanto me ama, que me entrega a su Hijo único, a su Hijo amado. Este amor es la luz que con misericordia ilumina mis tinieblas. Abrazando esta luz divina, Dios Padre, como dice en el prólogo del Evangelio,
A todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Al recibir el amor del Padre, esta luz divina que viene del Padre, pues entonces Dios Padre me da el poder llegar a ser su hijo. En este proceso también contamos con el ejemplo de los santos. Algunos han dejado un camino bien trazado, basados en su propia experiencia de conversión, y también hay movimientos en la Iglesia con un proceso bien determinado. La cuestión es decidirse al encuentro con la luz verdadera, para que, como nos lo dice Madre Inés, la Beata Madre Inés, a Cristo se le sigue como esposo y Rey presente en la Eucaristía, cuyo corazón comunica luz y aliento en toda la vida. Repito esto que nos dice Madre Inés: a Cristo se le sigue como esposo y Rey presente en la Eucaristía, cuyo corazón comunica luz y aliento en toda la vida. Hasta aquí, Madre Inés. Continuando con el testimonio de los santos, Pablo nos dice en la segunda lectura que hemos proclamado este cuarto domingo de Cuaresma de la carta a los Efesios, concluyendo así los 2 puntos de la Lectio Divina, los 2, Lectio y Meditatio, y Oratio, oración, contemplación y contemplación, es tarea de todos. Y empiezo a leer lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Repito esto último: para hacer el bien. Únete haciendo el bien, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Hasta aquí, San Pablo. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los encomiendo siempre en la Santa Misa, en la Eucaristía, y en mis oraciones me encomiendo también a sus oraciones, viviendo este dogma maravilloso de la comunión de los santos. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén.